Aquí comienza nuestra transmisión. Familia del Rey desde casa, un tiempo de bendición y edificación espiritual con los pastores Rodrigo Yepes y María Elena Cortés. Toma tu Biblia y tu libreta de apuntes. Bienvenidos. Buenas tardes, familia del Rey. Bienvenido a nuestra reunión. Qué gusto que estés hoy aquí con nosotros y que podamos compartir esta palabra que el Señor ha puesto hoy en nuestro corazón. Hoy vamos a hablar sobre una porción de la Escritura que conocemos bastante. Se trata de la pesca milagrosa. Pero no podemos caer en el orgullo espiritual de pensar que ya conocemos la palabra y que toda la enseñanza que tenía el Señor allí ya está en nuestro corazón. Nosotros debemos adentrarnos y escudriñar esa palabra. Esta palabra, siempre me gusta compartir de dónde nace la inspiración para dar estos mensajes. Y la verdad es que en una de nuestras reuniones de intercesión, en el grupo que nos tocó compartir, esa palabra vino a mi corazón. Y a una persona que estaba allí, que me pidieron que orara por ella, yo sentí de parte de Dios decirle: echa tu red en el nombre de Jesús. Y fue algo muy hermoso, porque sabemos en qué consiste echar la red en el nombre de Jesús, pero ¿realmente lo creemos? Una cosa es confesarlo con nuestra boca y otra cosa es creerlo. Entonces vamos a ir a nuestra Biblia, a Lucas 5. Lucas 5 del 1 al 11. Hoy vamos a examinar estos 11 versículos. Quería decirles que esta enseñanza sobre la pesca milagrosa está en Mateo, está en Marcos y está en Lucas. Pero en la versión de Lucas que hoy vamos a examinar hay una explicación mayor. Hay un mayor grado de detalle que nos permita entender, escudriñar esta palabra a fondo. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. En este versículo quisiera destacar que el lago de Genezaret que se menciona allí es el mismo mar de Galilea, es el mismo mar sobre el cual nuestro Señor Jesucristo caminó sobre las aguas y es la misma zona de Israel. Dice el segundo versículo: y vio, está hablando del Señor Jesucristo, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. Aquí vemos al Señor Jesucristo al lado de este lago y hay unas canoas allí y hay unos pescadores. Siempre nuestro Señor Jesucristo obra intencionalmente. Él siempre tiene un propósito. Y aquí en esta escritura se destaca especialmente este aspecto. La primera pregunta que uno podría hacerse: bueno, ¿de quiénes eran esas barcas? ¿Por qué estaban allí? Y lo más importante, ¿por qué muestran a unos pescadores lavando unas redes? Una red se lava cuando has terminado la faena de pesca. Sin embargo, la Escritura no nos menciona nada acerca del éxito de esa pesca. Vamos a adentrarnos en la palabra a ver qué nos dice. Versículo 3. Y entrando, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Es
muy importante, queridos hermanos, mirar esto que dice aquí. Entrando en una de aquellas barcas. Y hoy siento de parte de Dios decirte que el Señor quiere entrar en tu barca. Quiere entrar en la barca de tu familia. Quiere entrar en la barca de tu iglesia. El Señor quiere tener una relación personal, directa contigo. Y Él va contigo en esa barca. Y vamos a ver qué nos quiere enseñar esta escritura. Y dice que la barca era de Simón. Es nuestro Pedro. Es el apóstol Pedro. Y dice que le rogó que la apartase de la tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Siempre el Señor Jesucristo cumpliendo la voluntad de su Padre, siempre predicando su palabra. Ella nos dice que todo lo que el Señor Jesucristo escuchó decir al Padre fue lo que Él dijo, que todo lo que lo vio hacer fue lo mismo que Él vino a hacer. Y en estos días veía que ustedes han visto que sobre el agua hay unas piedras planas que cuando tú las lanzas dan una serie de saltos. En mis tiempos lo llamábamos el paniquecito. Y lo que pasa es que el agua tiene un tipo de resistencia que hace que las ondas que transitan sobre ella puedan llegar más adelante. Y así ocurría con la palabra del Señor, porque Él daba la enseñanza y esas palabras que Él pronunciaba a través de esa agua podían llegar a las demás personas. Por eso dice que había una multitud escuchándola. Versículo número 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y ¿qué era lo que dice la escritura que hablaba el Señor Jesucristo? La palabra del Señor. Él era lo que hablaba siempre, era la palabra del Señor. Y el término boga mar adentro, ¿qué significa? Rema, remar, bogar es remar. Pero aquí esta palabra rema tiene un significado especial para nosotros. Y a través de nuestros pastores hemos aprendido qué es una palabra rema. ¿Quién lo recuerda? Una palabra rema es aquella que está proferida, emitida para cada uno de nosotros. Es esa palabra que llega a tu corazón de parte del Señor y es capaz de transformar tu manera de pensar, de hablar y de actuar. Es una palabra rema. Y aquí nuestro Señor Jesucristo quiere implantar una palabra rema en sus discípulos. Y aquí nos habla de Pedro. Sabemos que Pedro era pescador. Y dice la palabra del Señor: echad vuestras redes para pescar. Y aquí es importante caer en cuenta de algo. Pedro ha pescado toda la noche. Él ha realizado una faena nocturna. El resultado de esa faena ha sido negativo. Esa labor que se ha realizado allí ha sido estéril, no ha producido ningún resultado. Y mira lo que dice entonces el versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Qué tremenda palabra. El Señor está confrontando a Pedro. Pedro en su corazón recuerda que ha estado toda la noche pescando completamente estéril, de una manera estéril, porque su pesca no ha producido ningún efecto, ningún resultado. Pero ahorita el Señor Jesucristo le dice: echa tu red.
lanza la red. Y este hombre obediente dice, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Aquí quiero detenerme un momento, y es que Pedro, ¿cómo le contesta al Señor Jesucristo? Le dice, maestro, maestro. Y me puse a mirar la Biblia. ¿Por qué estamos hablando del capítulo 5 de Lucas? Es prácticamente el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y ya Pedro le dice, maestro. Cuando usted mira esos primeros 5 capítulos del Evangelio de Lucas, encuentra que la palabra dice que llegó Jesucristo a Nazaret. Él había sido criado en Nazaret, pero aquí nos dice, recordando que él inició su ministerio a los 30 años, que vino a Nazaret, donde se había criado, y allí entró el día del reposo en la sinagoga y predicó. Es ese Señor Jesucristo que ha liberado a un hombre que tenía un espíritu inmundo. Tercero, dice también la palabra antes de Lucas 5 que había sanado a la suegra de Pedro de una gran fiebre. También dice que había sanado enfermos de diversas enfermedades, poniendo sus manos sobre cada uno de ellos. El Señor Jesucristo no tenía escrúpulo, Él no sentía asco de una persona enferma. Él no tenía ningún problema en tocar a alguien cuya piel estuviera lacerada o tuviera lepra porque él venía de parte del Padre. Y también dice algo que me llamó mucho la atención, que Jesús reprendía a esos discípulos cuando decían, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Y ese Jesús del cual nos habla la Escritura es el que va, como lo dice en ese mismo evangelio, que va en todas las sinagogas y va predicando la palabra. Entonces nuestro Pedro le dice maestro, porque en ese momento, a pesar de que sus sentidos naturales le dicen que esa pesca va a ser estéril, él que ha visto ese maestro dice, pero en tu nombre echaré la red. Y la pregunta que yo me hacía es, ¿estamos nosotros echando la red en el nombre de Jesús? Tal vez de boca lo hayamos hecho. Tal vez en nuestra oración, en nuestra boca salgan esas palabras, en el nombre de Jesús. Pero a través de esta enseñanza yo entendí que además de proferir la palabra, echaré la red en el nombre de Jesús, es necesario creer que el Señor Jesús la llenará. Porque si tú das la palabra, pero en tu corazón no está la certeza, la fe, la convicción de que va a ser Él el que llene la red, esa oración no va a ser tan efectiva. Y la declaración de Pedro aquí es muy importante. En tu nombre, en tu palabra echaré la red. No importa, querido amigo, qué te diga el mundo. No importa qué te digan tus ojos. Lo que importa es que tú tengas esa fe, esa certeza, que cuando tú proclamas esa palabra creyéndola, el Señor Jesús estará en tu barca y llenará las redes de peces. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces
y su red se rompía. Miren esto, habiéndolo hecho, Pedro no discutió, Pedro no peleó, él sentó un hecho. Hemos pescado toda la noche, pero si tú, Señor Jesús, dice que eche la red, en tu palabra la echaré. Y habiendo hecho caso, dice aquí, lanzaron la red y encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Aquí vemos a este Pedro lanzando esa red en el nombre de Jesús, creyendo, declarando que esa red iba a salir llena. Y dice que era tal la cantidad de peces que se rompía la red. Estas redes son hechas de unos materiales capaces de resistir el peso y el movimiento, el aleteo de todos los peces. Y dice que eran tantas la cantidad de peces que la red se rompía. Cuando echamos la red en el nombre de Jesús, creyendo, nuestras redes se van a llenar. Pero tenemos que creerlo. No solo con la boca, repito, sino creerlo en nuestro corazón. Y mira cómo continúa este relato bíblico. Versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron, oigan esto, ambas barcas, de tal manera que se hundían. Y yo me hacía la pregunta, bueno, ¿quién llenó la segunda barca? Respuesta, el Señor Jesucristo. Pregunta, ¿y por qué llenó la segunda barca? Porque en esa segunda barca había otros pescadores. Porque en esa otra barca había que plantar la misma semilla. En esa misma barca se requería que la red fuera lanzada en el nombre poderoso de Jesús. Y hay algo aquí impresionante. Dice que ellos vinieron a ayudarles y que se llenaron ambas barcas. El Señor siempre multiplica tu oración cuando sale del corazón y sale con fe. Y dice que de tal manera que las barcas se hundían. Tenían el riesgo de que la cantidad de peces fuera tan grande que las barcas se fueran a hundir, ¿cierto? Y la pregunta que yo me hacía es, ¿qué habría pasado en el corazón de los que estaban en la otra barca? Los de la otra barca habrían escuchado la palabra de la confesión de Pedro, o será que la habían escuchado. Lo que sí era cierto, familia del rey, es que ellos veían que todo lo que había sido estéril, hecho con el trabajo de sus manos, sin haber echado la red en el nombre de Jesús, no había producido ningún fruto. Y que cuando apareció el Señor Jesucristo, los de la otra barca, si usted se ubica en esa otra barca, usted ve la primera barca llena de peces y ve que las redes se están rompiendo y que les hacen la señal, ven, ayúdanos porque nos hundimos. Y ellos van en pos de la bendición. Y esto tuvo que haber sido muy impactante, porque ya no caminamos nosotros por vista, dice la palabra del Señor, caminamos por fe. Y hoy, familia del Rey, el Señor quiere llenar tu red. El Señor quiere llenar tu barca, pero necesita que además de la declaración que tú haces con tu boca, la creas en tu corazón. Y mira lo que dice el versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor,
porque soy hombre pecador. Y la reacción de Pedro, fíjate algo. Habíamos dicho antes que le había dicho maestro, porque lo había visto hacer todos esos milagros que ya mencionamos atrás. Liberaciones, todo es sanación de enfermos, todo esto que vimos. Pero aquí ya no le dice maestro, aquí le dice Señor. Y por eso él cae de rodillas, porque el poder de la oración está en echar la red en el nombre de Jesús. Y este hombre se rinde allí, reconociendo que el Señor Jesucristo es el Señor. Y esa es la clave para que tu oración sea escuchada. Y cuando él le dice maestro, dice la palabra que cae a tierra de rodillas y hace una confesión adicional. Aléjate de mí porque soy hombre pecador. Estaba ante el Cristo, estaba ante el Hijo de Dios, según lo que hemos leído, estaba ante el Maestro, pero reconocía que estaba ante el Señor. Y él en ese momento reconoce que es un hombre como tú y como yo, un pecador, un pecador. Y humildemente reconoce esa condición. Y hay algo hermoso en el corazón de Pedro. ¿Por qué le pedirá al Señor, aléjate de mí porque soy hombre pecador? Tal vez él sintió que ese pecado podría ensuciar al Maestro, que ese pecado podía contaminar al Señor Jesucristo. Y él le dice, Señor, soy un pecador, aléjate de mí. Y hoy quiero decirte que el único que quiere que te alejes del Señor es el enemigo. El Señor vino a deshacer las obras del diablo, a rescatar lo que se había perdido. Él dijo, vengo por los enfermos, Él viene por ti, Él no viene a juzgarte, Él no viene a señalarte. La palabra dice, no juzgue para no ser juzgado, no condene para no ser condenado, perdone para ser perdonado y tenga misericordia para que con usted también la tengan. Haga con los demás como usted quiere que hagan con usted mismo. Y esta confesión de Pedro nos lleva a reflexionar sobre esto. Cuando te sientas indigno, cuando te sientas pecador, ahí está el Señor Jesucristo en tu barca, poniendo esa red en tus manos y confiando en que tú digas, Señor Jesús, en tu nombre echaré la red. El único que quiere alejarte de allí es el enemigo. Él sí te señala, él sí quiere juzgarte, él sí quiere condenarte. Pero el Señor Jesús lo que quiere es que te acerques a Él, porque Él es el único capaz de limpiar nuestra inmundicia. Él es el único capaz de limpiar el pecado, de coger esos pecados rojos como la grana, dice la palabra, y volverlo, transformarlo en esas vestiduras blancas. Y dice el versículo 9, porque la pesca que había hecho, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Importante, resalto la palabra, el temor se había apoderado de él. El temor se había apoderado ¿de quién? De Pedro. Y el temor, mira la palabra, temor. También en estos días estudiábamos con nuestros pastores acerca de lo que es el temor del Señor. Y ese día aprendíamos que el temor consiste en darle el primer lugar al Señor.
y de obedecerle. Si tú le das en tu corazón el primer lugar al Señor, ese corazón tuyo va a querer honrarlo, va a querer darle todo lo que Él te ha pedido. Y dice la palabra, el temor se había apoderado de Pedro y de todos los que estaban con él. Mira cómo el Señor tiene una conversación con Pedro en la barca. Y es tan importante esta enseñanza que dice que el temor del Señor se había apoderado no solo de Pedro, sino de los que estaban, dice todos los que estaban con él. Y allí es donde podemos decir, el Señor llenó esas barcas, el Señor llenó esas redes y hubo una pesca grande. Cuando nosotros tenemos temor del Señor, entendido como esa preeminencia, creyendo y haciendo su voluntad, el Señor fue capaz de llenar esas barcas hasta el punto que ya casi se hundían. Y mira lo que dice el versículo 10. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y bueno, aquí la palabra nos muestra cómo el propósito, cuál era el verdadero propósito que tenía el Señor en esta escritura. Era convertir unos hombres burdos, unos hombres ordinarios, unos hombres que incluso pescaban desnudos, como Pedro lo dice la escritura, y transformarlos en pescadores de hombres. Diríamos en Familia del Rey, en buscadores de discípulos. Y es muy fuerte esta palabra, porque fíjense que aquí están nombrados Pedro, Jacobo, Juan, los hijos de Zebedeo, todos los compañeros de Simón. ¿Y qué les dijo? No temas, no temas, no temas. Hoy el Señor quiere romper todo temor, toda inseguridad, toda debilidad de carácter, toda frialdad, toda indiferencia, todo postergamiento. Y quiere decirte, ven, echa tus redes en mi nombre y verás la cosecha, verás la pesca, verás el discípulo. Porque si oramos con esa convicción, si oramos con esa certeza, pues vamos a ver la pesca. Y echar las redes en el nombre de Jesús, creyéndolo, es la única manera. Es la única manera. Estás orando por tus discípulos. Te estás preguntando dónde están. Te estás preguntando cómo traerlos. Búscalos, pero echa esa red en el nombre de Jesús. Versículo 11, ya para terminar. Dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, dice, dejándolo todo, le siguieron. Era tal la convicción de lo que había sucedido allí, de echar la red en el nombre de Jesús, que estos hombres fueron transformados en pescadores de peces a pescadores de hombres. Y dice aquí, dejándolo todo, le siguieron. Esta palabra es para ti y para mí. Esta palabra es una palabra rema, es una palabra para Familia del Rey. Cuando el Señor dice en su palabra, dejándolo todo, le siguieron, significa, deja todo impedimento, deja todo argumento, toda disculpa, déjala, llena tu barca con la fe en el Señor Jesucristo. Llena tu barca, porque el Señor va contigo en esa barca. Muchas veces nosotros
sentimos que nuestra barca está vacía y nos preguntamos cómo la llenaremos. Y esta enseñanza lo que nos muestra es que solo echando la red en el nombre de Jesús veremos esa cosecha. Bueno, familia del Rey, tal vez hayas llevado tu barca a un sitio equivocado. Tal vez hayas lanzado tu red en un lugar inadecuado. Tal vez hayas puesto tu fe en una cosa, en un objeto, en una persona, en un banco, en un contrato, en un negocio. Nuestra fe debe estar en nuestro Señor Jesucristo, porque en su nombre podemos alcanzar esa pesca milagrosa. De tal manera que si en esta tarde tú quieres unirte a nosotros, si tú quieres recibir al Señor Jesucristo en tu corazón, simplemente disponte para ello. Abre tu corazón, permite que Él entre a tu vida, que Él llene tu barca, que Él fortalezca tu red y que seas lleno de su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Hemos finalizado nuestra transmisión, pero puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram como Familia del Rey. También puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestra emisora online, Familia del Rey Radio. Si deseas, puedes llamarnos o escribirnos al WhatsApp 318-223-0269. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Somos Familia del Rey.